dirigido solo a los creyentes, no está dirigido solo a los cristianos, incluye a los ateos, a todos los seres humanos. Y entonces eso es una novedad, que la Iglesia en un concilio produzca un documento que se dirija al mundo entero. Y es muy pertinente esta acotación porque esta constitución pastoral es muy importante para el movimiento, porque justamente el movimiento Cursillos de Cristiandad lo que quiere es fermentar los ambientes en el mundo y de alguna manera esta constitución pastoral es una guía para cómo navegar en medio de ese mar que es este mundo en el que vivimos. Hubo mucha discusión en relación a incluir o no incluir este documento, si es que era parte de la otra constitución, que es hay dos constituciones dogmáticas, una de ellas se llama la Lumen Gentium, que es luz de las gentes, que habla de la iglesia habla de sí misma, ¿quién soy?, dice la iglesia. Y muchos creían que ahí debería de aparecer como uno de estos segmentos, capítulos de esta constitución, algo que se refiriera al mundo. Pero finalmente, luego de múltiples revisiones en esta historia un tanto compleja del concilio, finalmente se acordó hacer un documento aparte. Y tan es así que este es el último documento de los que se aprueban, de los documentos del concilio. Se aprobó exactamente el día anterior a la clausura del concilio, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la discusión que hubo. La otra cosa que hay que notar es que esta constitución es sobre la iglesia en el mundo actual. Y uno podría preguntarse, pero ¿el mundo actual de qué época? ¿De qué año? Y entonces esta constitución pretende identificar los elementos del mundo que de alguna manera son permanentes, son constantes, por tanto siempre es actual. O sea, esta constitución tiene la pretensión de no quedar obsoleta, porque identifica realidades en el mundo que de alguna manera están vistas desde la perspectiva de nuestra fe, y el mundo se entiende como aquellas criaturas humanas que de distintas maneras se organizan, no solo localmente, sino comunitariamente, en regiones, en continentes, en países, y que de alguna manera no acogen al Señor. Y que son los que tienen que ser evangelizados. Y entonces la iglesia le dirige una palabra a esas personas, pero nosotros, si queremos, como miembros de la iglesia, ser evangelizadores y fermento, necesitamos tener una atención a esta constitución. Y la primera parte, como ya les mencionaba, se refiere a la iglesia y la vocación del hombre. Y decíamos, creo, el día miércoles, que la vocación del hombre es a la santidad. La vocación del hombre es a participar de la vida divina. La vocación del hombre no se agota en lo presente, en lo inmanente, en lo terreno. La vocación del hombre se abre a lo celestial, a lo divino. Y entonces de toda la creación, visible e invisible, el hombre es el centro de esa creación. Todo ha sido hecho para la criatura humana, pero cuando la criatura humana se aleja de Dios, no conoce al Señor, lo rechaza, lo adultera, entonces el ser humano no puede alcanzar la grandeza de la vocación a la que es llamado.
Y entonces de eso un poco trata esta primera parte. Y la segunda parte hace referencia a algunos problemas urgentes del mundo contemporáneo, del mundo actual, y que bueno, no he reseñado porque no son parte tan directa de esta presentación. Nosotros vamos a ver, como ya les mencioné, algunos numerales de lo que se refieren a la dignidad de la persona humana. Antes de yo continuar, vamos a hacer una cosa, no sé si es que me voy a arriesgar a algo que después me arrepienta, pero vamos a probar. Voy a ofrecer a los que tengan, porque algunos ya habían leído el documento y tenían incluso preguntas. Entonces, para que esas no queden al final, sino que puedan ser ya atendidas desde ahora, les voy a ofrecer la palabra con la moderación de Héctor a las personas que quieren comentar o hacer tienen algún punto específico de estos numerales que han leído y que quisieran comentar o preguntar. Y recordaba eso porque lo veía Orestes acá en primer plano en la imagen que yo tengo, y él había comentado que él tenía preguntas. Entonces voy a detener un momento compartir el documento para que los que tengan algún comentario o pregunta lo puedan hacer y luego retomamos la presentación. ¿Está bien? Sí, Héctor, está sí, durmiendo, correcto. creo. No, ¿Está estoy bien? ¿Está acá. bien? Lo que pasa es que estaba viendo el panel donde están todos los participantes. Ya, ok, Más bien, les ya. pediría que, Entonces, sí, yo voy a apagar mi micrófono y el que va a hacer comentario, pregunta, solo él enciende el micrófono, los demás, pa- este, para esto lo tienen en silencio. sí, habíamos dicho que levanten la mano, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cómo con esto, la opción de reacciones tienen la posibilidad de levantar la mano? Lo hicimos la vez pasada. Y con eso puedo identificar a la persona que quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien? O los que hicieron preguntas el miércoles. Por ejemplo, Orestes podría comentar el comentario de lo que él mencionó, mientras que los demás se van animando. A ver, Arranca Orestes. no, tengo que ubicar ahora este para en la lista. Ya, ok, Orestes. Tienes el micrófono abierto, Orestes. Los demás ya vayan Ya. levantando la mano para que los... Ok, muchas gracias. En primer lugar, mencioné de que yo había leído bueno, he leído las partes que nos habían indicado, pero me había quedado con dos de ellas. Una solamente a título de mención, que es el último punto, el 17, que habla de la libertad, ¿no? Y que es tan querida por la humanidad en general. Ahora mismo estamos nosotros sufriendo de alguna manera las limitaciones a nuestra libertad, pero en este documento se menciona de una manera más trascendente, digamos, ¿no? Y la parte la que yo quisiera detenerme ya y pedirle una ampliación al padre Augusto es en la parte de la conciencia moral. Se nos dice en este párrafo de que nuestra conciencia es el sello, digamos, que ha puesto el Señor en nuestro ser y que nos orienta para diferenciar entre el bien y el mal. Y con eso nos permite trascender a nuestra propia religión, porque este sello lo lleva todas las personas humanas, ¿no? Pertenezcan o no a alguna religión, o incluso aquellos que no profesan ninguna, ¿no? Y niegan inclusive la existencia del Señor. Sin embargo, a la parte final nos hace una salvedad este documento,
una advertencia, digamos así, o una alerta, porque nos dice de que cuando el pecado se convierte en un hábito y va entenebreciendo, como dice aquí, progresivamente la conciencia, ya esta no resulta una guía, ¿no? Y ahí es que a mí me hace preguntarme, bueno, cómo reconocer si es que yo estuviera entrando en esas tinieblas, ¿no? Esa es la pregunta concreta, padre. Muy bien, tomo nota. ¿Alguna otro quiere hacer algún comentario, pregunta de lo que han leído del documento? Si no lo han leído, no se preocupe, vamos a revisarlo. Pero los que han leído ya tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que quieren que se desarrolle, así como Orestes, pueden hacerlo en este momento. Tengo ¿Nadie una más? pregunta de Máximo Reyes, me lo mandó por A WhatsApp, ver, me dijo que no se ya. iba a poder conectar, pero dejaba dos inquietudes. La primera, estoy leyendo textualmente su mensaje, la primera está referida sobre el cuerpo, que el último día va a resucitar y se presentará al juicio final, cómo habrá que elaborarlo. Yo Ujú. supongo que se refiere al cuerpo, ¿no? Ok. A la materia, ¿no? Sí, ok. ¿Qué más? Y la segunda ¿Alguno? pregunta sobre la sabiduría que debe perfeccionar la naturaleza intelectual para buscar el bien y la verdad, porque eso falló en el rey Salomón, habiendo el Señor otorgado ese don. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? Pregunta, alguien está Julio está levantando la mano, Julio Hija, lo veo acá levantando la A mano. ver, un minuto, déjeme regresar al... Eh, Ahí está Sí. Julito. Ya, yo un poco complementando la pregunta de Orestes o el comentario de Orestes, hay un término que se dice allí que habla de la ignorancia invencible, o sea que habría gente que por ignorancia podría no darse cuenta que está yendo por un mal camino, ¿no? Entonces un poquito ampliar ese concepto, aunque más adelante lo aclara, pero creo que es importante cambiar, complementar esa conciencia porque nos va a servir a nosotros en el tema de la evangelización, me parece. ¿Alguna otra más? No. Héctor, ¿puedo intervenir? Sí, Sí, perdón, Este, Héctor, creo que... Padre, buenas, le habla Wilson Burga. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Por lo noches. que más o menos tratado de entender, siempre para mí ha sido difícil definir qué es dignidad. Cuando alguien me ha preguntado qué es la dignidad, me ha sido muy difícil tratar de explicar, pero esta lectura me ha orientado a pensar respecto a que somos dignos ante qué o sobre qué. Y lo que he llegado a un poco a concluir en esta lectura es que mucho tiene que ver en esto el pecado. Y siempre yo me he preguntado, ante la posibilidad o ante esta experiencia de estar frente al Señor, ¿cuál será la situación? Si soy digno de verlo a los ojos, de querer estar con Él o no. Y es ahí donde vamos a saber nuestra verdad. Y indudablemente la condición de pecado creo que es lo que define y hace digno a una persona, principalmente frente a Dios, porque podemos de repente aparentar dignidad entre los hombres, pero no necesariamente es una dignidad verdadera. Entonces, eso he podido sacar, no sé si estoy bien en esta reflexión, nada más. Gracias, Wilson. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Dani, veo que Sí, está levantando la mano. Héctor, ¿puedo entrar? Luis Díaz. sí. Sí, justo estaba marcando acá. Sí. Sí, tiene que ver, padre, con el capítulo 15, Dignidad de la Inteligencia, Verdad y Sabiduría. Esto es de plena actualidad, como usted mencionó. El hombre, basándose en su inteligencia, ha logrado crear, no sé si la expresión es correcta,
investigando, logra descubrir muchas cosas, avances tecnológicos, avances tremendos. Uno de ellos lo estamos utilizando en este momento, ¿no? Pero habla de acá que la inteligencia y esa naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría. Y vuelve a repetir más abajo, nuestra época, la actual, nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. Mi pregunta iba, ¿a qué sabiduría se está refiriendo? ¿Cuál es esa sabiduría para lograr el fin que menciona acá, que es humanizar los descubrimientos? Gracias, padre. Le paso la palabra a Dani para que también haga su pregunta. Dani. Dani. Dani, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches. Sí, yo también reflexioné así como lo reflexionó Wilson, ¿no? Leí la lectura, pero contrastando contra mi idea y la idea que el mundo me ofrece de qué cosa es dignidad de la persona, ¿no? Entonces, la dignidad de la persona está muy asociada a condiciones, ¿no? Que la persona humana tenga mejores condiciones y cada vez sea mejor desde el punto de vista más que nada material, ¿no? Pero en esta lectura, la dignidad humana no habla nada de eso, ¿no? Sino más bien lo que nos habla es que simplemente, resumiéndolo quizás, es escuchar a Dios, ¿no? Y obedecerlo, ¿no? A través de la conciencia, ¿no? Pero sí tiene relación con todo lo demás, porque si el mundo, cada criatura hiciera eso, tuviéramos más amor al prójimo de repente, y las condiciones que vendrían después, digamos, ¿no? Ese es lo que quería reflexionar. Gracias. Le cedo la palabra a Carlos Blanco, que también la ha solicitado. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Padre, una consulta. En el capítulo 16 que nos habla de la dignidad de la conciencia moral, ¿verdad? Hay un párrafo que me llama mucho la atención que dice: la fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. La pregunta es la siguiente. Hoy estamos luchando con esa dignidad, ¿verdad? Y esa conciencia moral ante esta nueva sociedad. ¿Cuál sería el papel fundamental que nosotros deberíamos tener, la postura ante esta nueva sociedad que ataca tanto para hablar tanto la familia, para no hablar tanto de la religión de la Iglesia Católica, pero sí vamos a hablar más que todo de la familia? ¿De qué manera pudiéramos atacar, tener nosotros esa conciencia moral y crear esa conciencia en ellos para poder llevarlos por el camino? Yo sé que usted de repente la oración es una, porque sé que nos dicen incluso hasta para llevar a la persona al cuchillo, que para llevar a una persona al cuchillo primero háblale a Dios del hombre, después le hablas al hombre de Dios. En este caso, para atacar esta nueva sociedad que tiene una ideología distinta o una manera de ver la vida distinta, errada, ¿cómo haríamos para cambiar esa conciencia moral en muchas personas? Más que todo en la juventud de hoy en día. Ok. Vamos entonces con esas preguntas, vamos a... David, ¿sí? David Crisóstomo había solicitado también la palabra. Con él ya cerramos preguntas. Ya, la última de David, que ahí acabamos esta etapa de preguntas. Después puede haber preguntas, ¿ya?
Correcto. A ver, vamos, ¿dónde está David que no lo veo? David, ¿Me escucha ahora, padre? Buenas noches. ¿sí? ¿Qué tal, padre? Disculpe. A ver, yo tenía solamente dudas pequeñas, donde dice, en el pecado, en el número 13 dice, creado por Dios en la justicia. Eso no lo he leído 20 veces y no lo he podido asimilar. Y después, otra duda que tengo es, donde dice, renovándole interiormente y expresando expulsando al príncipe de este mundo. Solo quería saber, ¿se refiere al príncipe de este mundo a quién? Eso es todo, padre. Muy bien, entonces vamos ahora a continuar con la presentación. Pueden, si es que surgen algunas cosas al final, o espero que tengamos algunos minutos para compartir, ¿ya? Voy a volver a colocar el documento, ojalá que lo pueda hacer. Y acá es donde tengo el problema yo, que me aparecen cosas. Ya, a ver si lo puedo hacer, yo no sé por qué. Acá está. Muy bien. Entonces estamos en este capítulo. Dignidad de la persona humana, y vamos a ir viendo numeral por numeral. Y conforme vamos viendo los numerales, voy a tratar de ir comentando las preguntas que ustedes han mencionado. Ojalá que no se me pase. He anotado, pero no tan ordenadamente, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces la dignidad de la persona humana. ¿Qué es la dignidad o de dónde proviene la dignidad del ser humano? La dignidad del ser humano no proviene de lo que nos dan las leyes humanas. La dignidad del ser humano no depende de las obras que nosotros hagamos. La dignidad de la persona humana no depende de la raza, del estatus socioeconómico, de la nacionalidad, ni ninguna acción consecuencia de la cultura, de las obras humanas. La dignidad del ser humano es consecuencia de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por eso, para los creyentes y no creyentes, dice, todos los bienes de la tierra deben de ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Ahora esto está en discusión, porque si ustedes han seguido el debate, por ejemplo, que se tiene relación al medio ambiente, a la contaminación ambiental, etc., hay muchas personas que dicen que el problema es el problema de la creación de la tierra es el hombre. Cuanto menos seres humanos haya, es mejor. Entonces, ya se está desplazando incluso al hombre, que está autoendiosado, y se está colocando en su lugar, entre comillas, a la creación, a la tierra, a la naturaleza no humana. Se le está poniendo en igual estatus. Claro, un poco en ese momento, en el concilio, esta discusión, como les digo, se desarrolló y concluyó hacia el final del concilio en el año 65. Se pensaba pues que sobre esto todos se iban a estar de acuerdo. Yo diría, al presente, lo que es separado como un párrafo, no toda la gente ya está de acuerdo con eso. Porque para mucha gente, y hay planes específicos, la población tiene que disminuir, hay muchos seres humanos, el ser humano es un problema, el ser humano es factor de contaminación, que haya menos personas humanas para que podamos, entre comillas, convivir y no destruir. El concilio se pregunta en el documento qué es el hombre. Y por supuesto hay muchas respuestas, incluso contradictorias. Pero la Iglesia enfatiza que el ser humano es creado a imagen de Dios. En eso, nosotros siguiendo a la revelación, en ese punto, es la voz de la Iglesia y no podría ser otra. Nosotros somos criaturas, pero dentro de todas las criaturas,
Dentro de todas las obras creadas, la criatura humana es la única que es imagen de Dios. Todo el resto de la creación manifiesta en algo la grandeza de Dios, porque Dios todo lo ha hecho bueno, pero solo la criatura humana es imagen de Dios. Y tiene la capacidad, dice el documento, para conocer y para amar a su creador. Eso no lo tienen ninguna otra criatura visible, solo las criaturas humanas, que son criaturas libres. Y por tanto, el ser humano es el Señor de la entera creación visible. Y tiene que gobernarla y usarla glorificando a Dios. No de cualquier manera, sino glorificando a Dios. Y entonces se hace una cita de este Salmo 8, ¿no? Que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que cuides de él. Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos, todo fue puesto por ti debajo de sus pies. Los versículos 5 al 7 del Salmo 8. Pero Dios dice no creó al hombre en solitario, sino el hombre es creado para vivir en comunión de personas, porque si el hombre es imagen de Dios, Dios tampoco no es un Dios solitario, son tres personas y un solo Dios. Es decir, somos seres sociales. Y esas potencialidades humanas se tienen que desplegar. Es decir, no están manifiestas de inicio. Tienen que desarrollarse, tienen que extenderse, tienen que crecer. El ser humano es un ser en camino, un ser en vía. Hoy el Evangelio nos decía que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y conviene que se los diga de una vez. Toda esta primera parte del documento del concilio, de esta primera parte que es la iglesia y la vocación del hombre, y este capítulo primero, que es la dignidad de la persona humana, termina en este numeral 22 de la Gaudium et Spes, que tal vez es el numeral más citado de toda esta constitución pastoral. ¿Qué dice el numeral 22? Que no vamos a revisar. Dice que Jesucristo es quien le revela al hombre quién es. Nosotros solo podemos saber quién somos en el encuentro personal con Jesucristo. Es decir, esta constitución, que algunos podrían creer que implican un antropocentrismo, y algunos podrían creer que la descentración de ese antropocentrismo es poner el centro en la naturaleza, como se está haciendo ahora, no es la clave de interpretación de esta Constitución ni de este primer capítulo. Porque este numeral 22, muy citado por el Papa San Juan Pablo II, por el Papa Benedicto, es el ser humano quien le revela, Jesucristo, Dios, el Verbo eterno, encarnado, quien le revela al ser humano quién es. Sin Jesucristo nosotros no comprenderíamos la grandeza a la que estamos llamados. No comprenderíamos quién somos. Si no se hubiese revelado Jesucristo, si no hubiese nacido de María Virgen, si no hubiese vivido entre nosotros, hubiese realizado las obras, en los trabajos, las preocupaciones, compartido las angustias de los seres humanos, nosotros no podríamos saber quién somos. Y nosotros hemos estado repitiendo mucho en estos últimos días, desde la Cuaresma, que tuvimos un retiro. Nosotros, cada uno de los aquí presentes en esta sesión, y todos los seres humanos, todavía no sabemos la grandeza de lo que somos. En otras palabras, no sabemos la dignidad infinita que tenemos. Porque nosotros obramos
y vemos en nosotros muchas veces falla, error, una serie de limitaciones, y entonces nos es difícil comprender la realidad de nuestro ser personal. Entonces, esta pregunta de qué es el hombre, que se formula en este capítulo primero, cuando se nos dice que somos imagen de Dios, que estamos hechos para glorificar a Dios, cuando se nos canta este salmo, cuando se nos dice que no estamos en solitario, sino que estamos en una familia y en relación con los demás, que somos seres sociales, nos está llevando a decir que nosotros somos imagen de Jesucristo. Y Jesucristo es la sabiduría de Dios que se manifiesta al hombre y quien nos revela quién somos verdaderamente. Varios de ustedes preguntaban, ¿cómo es esto de la sabiduría? Lo vamos a retomar más adelante, cuando toquemos ese numeral específico, pero ya desde ahora les menciono el punto para tener la clave de interpretación de todo este capítulo, que es muy importante. Y nosotros eso lo tenemos que tener muy claro. Sin Jesucristo, yo no sé quién soy. Peor el mundo que no conoce a Jesucristo, peor el mundo que se declara ateo, que se declara agnóstico, que rechaza a Jesucristo. Entonces va a creer que su dignidad va a depender de sus ingresos económicos, de su currículum, de sus estudios, de su nacionalidad, de su etnia, de su sexo, de su raza, de su edad, si es no nacido o si ya está en la vida extrauterina, si es joven, si es anciano, si tiene empleo o no tiene empleo. Nada de eso atenta contra la dignidad humana, porque nosotros tenemos dignidad no porque alguna criatura humana me reconozca algún mérito, sino porque somos salvados y el precio de cada criatura humana es la sangre, la vida de Jesucristo. Nuestras malas obras, nuestros pecados y nuestras miserias no hacen que perdamos la dignidad de personas humanas, criaturas amadas por Dios, imagen y semejanza de Dios. Lo que hacen es la deforman, la degradan, la ocultan, pero no la pueden eliminar totalmente. Y entonces, luego de esta primera afirmación en este numeral 12, el hombre imagen de Dios, se pasa al siguiente punto, que es, entonces, ahora, ¿por qué estamos así? ¿Qué ha pasado si fuimos creados con esa grandeza? ¿Qué ha pasado? Y la respuesta es el pecado. Y el pecado, el mundo, no conoce el pecado. El mundo quisiera que no haya pecado. El mundo, muchas veces, ustedes saben, la gente dice, no hablen de pecado, porque si es que tú hablas de pecado, entonces la gente se va a deprimir, va a perder su autoestima, va a tener problemas emocionales, psicológicos. Esto de estar hablando de pecado, 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 atenta contra el ser humano. Y la verdad nos hace libres. Entonces, reconocernos pecadores, y eso nos va a decir el apóstol San Juan en su primera carta, que si nosotros decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, somos mentirosos. Nosotros somos pecadores, pero Dios mismo, Jesucristo, viene a liberarnos del pecado. Pero ignorar que nosotros somos pecadores, que nosotros creados en la justicia. ¿Qué implica creados en la justicia? Que nosotros fuimos creados en el orden de Dios. Es decir, las criaturas humanas reconocían que tenían un Dios, reconocían el amor que Dios tenía por ellos, pero en el mal uso de su libertad se rebelaron contra Dios y cometieron la mayor injusticia, la ofensa, la rebeldía, la guerra civil contra Dios, contra quien nos ama infinitamente.
Entonces, creados en la justicia implica eso. Era la vida de Adán y Eva antes de la caída en el pecado, en el paraíso, como nos relata el libro del Génesis. Pero cuando el ser humano se rebela contra Dios, abusa de su libertad, cae en el pecado, se rebela, se levanta contra Dios, entonces quiere alcanzar sus fines sin Dios, al margen de Dios, no glorificándolo. Entonces oscurecemos nuestro corazón. Estas palabras son duras, dice, oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. O sea, el pecado es muy grave. El mundo, que no conoce a Dios, quisiera que nosotros no hablemos de pecado. Quisiera que callemos estas cosas, que las olvidemos. Y muchas veces se usa esa falsa misericordia. De decir, no, mira, no importa lo que hagas, entonces que Dios es misericordioso, te va a perdonar de cualquier cosa. El Señor nos va a perdonar si nosotros reconocemos que estamos enfermos, vamos en búsqueda de Él, como un paciente va en búsqueda de un médico, le mostramos la herida y el Señor nos cura. Pero si yo creo que estoy bien, yo creo que no hay Dios, yo creo que no necesito arrepentirme de nada, que no necesito conversión, entonces yo no puedo alcanzar y participar de la redención que el Señor me ofrece. Y por eso, cuando el hombre examina su corazón, comprueba todo ser humano que tiene una inclinación al mal. Y al ser humano no le gusta el mal, y por eso lo esconde. El ser humano quiere el bien. Eso está inscrito en nuestro corazón, y esa es la experiencia de todo ser humano. Yo no sé, al menos que alguno de ustedes me diga, yo no tengo esa experiencia. Yo no tengo la tendencia a ser flojo, a buscar el atajo, a mentir, a que los demás me sirvan. No, es una lucha para vencer esa tendencia al mal, que es la consecuencia justamente de la herida de nuestros primeros padres, del pecado original, es lo que se llama la concupiscencia. Tenemos una tendencia al mal. No era la justicia original, es consecuencia del mal uso de nuestra libertad, que es justamente lo central del pecado original. De eso necesitamos, ya hemos sido perdonados de ese pecado en el bautismo, pero esa herida queda y sirve para probar nuestra fe. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Entonces, cuando el hombre se examina, es decir, cuando ingresa y reconoce en su conciencia, en ese santuario donde nos va a hablar el Señor, el ser humano va a reconocer estas cosas. Así no sea creyente. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo busca embotar nuestra mente y nuestro corazón, llenarnos de ruido, que no tengamos silencio. Entonces la gente, ustedes tienen la experiencia, yo también, llega a sus casas, prende el televisor, se sube al auto, prende el radio. No le gusta el silencio. Porque en el silencio nosotros necesitamos mucho valor y mucha valentía para ponernos en presencia de Dios. El hombre herido por el pecado se esconde de Dios. No quiere ponerse en presencia de Dios. Prefiere las tinieblas. Y eso también está referido desde el Génesis. Cuando el Señor, luego de la caída por el pecado, los llama, ellos se esconden, dice el libro del Génesis. Entonces, ese mal que hay, cuando a mí me anuncian que Dios es bueno, veo la figura de Jesucristo, el amor que me ha manifestado, yo no puedo pues decir, ¿cómo si Dios me ama así? ¿Cómo Él puede haber puesto ese mal en mí? Ese mal no es obra de Dios. Ese mal es justamente el mal uso de nuestra libertad, es la consecuencia del pecado. Y por esa razón, el hombre vive en una división interna muy profunda.
Yo en varias ocasiones, no sé si con los presentes, les decía que nosotros tenemos varias rupturas, varias divisiones, cada persona, y además eso se manifiesta en la vida en común, en la vida social de los seres humanos. Una primera división que tenemos es la ruptura entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Muchas veces nosotros nos damos cuenta qué cosas son las correctas, qué es el bien, qué es lo que tenemos que hacer, pero no tenemos muchas veces la fuerza, la perseverancia para hacer ese bien. Entonces hay una ruptura entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad. También hay una ruptura entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad, las facultades superiores, y lo que son nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestros apetitos. Esa es otra ruptura también producida por el pecado. Pero además, nosotros tenemos una ruptura entre nuestro cuerpo y las otras dimensiones de nuestro ser personal, que son nuestra alma espiritual. Y entonces muchas veces nosotros creemos que solamente tenemos cuerpo y no nos damos cuenta que el cuerpo no es algo que yo poseo, sino el cuerpo es parte de mi ser. Yo no tengo cuerpo, nosotros no tenemos cuerpo, sino el cuerpo es parte de nuestro ser. Nosotros tenemos cosas. Yo en estos momentos tengo lentes, pero yo los lentes me los puedo quitar. Tengo camisa, tengo ropa. Y esas cosas las puedo dejar, las puedo cambiar, pero mi cuerpo me va a acompañar todos los días de mi existencia terrena. El cuerpo no es algo que yo tengo. Y tampoco las otras criaturas humanas tienen un cuerpo, sino el cuerpo es parte de su ser. Y cuando yo creo que mi cuerpo es algo que tengo, yo lo voy a querer usar como una cosa. Y también voy a querer usar el cuerpo de los demás como una cosa. Y eso me va a cosificar, no solo ni siquiera me va a animalizar. Es decir, no voy a usar adecuadamente mis facultades superiores, mi inteligencia y mi voluntad y me voy a dejar llevar por las pasiones, sino además me voy a hacer objeto. Entonces, por eso se dice, el pecado rebaja al hombre, le impide lograr su plenitud, manifestar esa dignidad, esa grandeza a la que estamos llamados. Pero esta grandeza solo la podemos comprender a la luz de la revelación, de la vocación y de la miseria en que estamos. Ambas cosas. Entonces yo no me desanimo. Tengo una grandeza muy grande, sé que estoy en miseria, pero sé que Dios mismo viene a renovar. Entonces, desde esa perspectiva, y ya vamos al numeral 14, hemos avanzado 2 numerales de este documento, y déjenme que revise si es que hay alguna pregunta que no he comentado. Creo que la pregunta de ¿cómo se llama? De Máximo se refería al cuerpo, y vamos a ver en este numeral justamente el tema del cuerpo que ya he esbozado. En esta unidad que nosotros tenemos de seres compuestos, cuerpo, alma, espiritual, nosotros tenemos una dimensión corporal. Y nuestra dimensión corporal entra en comunión con la naturaleza creada, visible. Por eso en el libro de Génesis se dice que nosotros hemos sido hechos del barro de la tierra. Nosotros estamos llamados para entrar en armonía con la creación visible. Pero nosotros somos el punto más alto de esa creación visible. Y eso se manifiesta en la dimensión corporal. Pero cuando nosotros, en esa justicia original en la que fuimos creados, nos rebelamos contra Dios y no queremos desplegar la dignidad a la que estamos llamados, entonces nosotros vamos a querer usar el cuerpo, no para glorificar a Dios, sino como un objeto
para la búsqueda del placer, de lo pasajero, de lo inmediato, y eso nos degrada, nos denigra. Nosotros somos por eso, por esa grandeza, superiores a todo el universo. Pero el cuerpo solo no alcanza. Necesitamos nosotros entender la complejidad de nuestro ser compuesto y necesitamos descubrir nuestra dimensión espiritual, es decir, una vida interior. Descubrir que estamos llamados a la inmortalidad. Ya incluso antes los filósofos, antes de la revelación, los filósofos griegos reconocían la existencia de un alma inmortal. Pero nosotros creemos que nuestra alma tiene una dimensión espiritual, es un alma espiritual, nos va a decir San Pablo. Es decir, nosotros estamos llamados a la comunión con Dios mismo, porque eso es lo que nos revela Jesucristo. Él nos entrega su espíritu. Dice el Evangelio según San Juan, entregó el espíritu. Resucitado sopló sobre los apóstoles en la primera aparición. Les dice, paz a ustedes, sopló y les dio el espíritu. Él nos da su espíritu. Nosotros, en nuestra vida interior, tenemos que descubrir que tenemos esa intimidad profunda con Dios. Nuestro cuerpo, además, sabemos, porque Jesucristo ha resucitado, no es este cuerpo el definitivo. El cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo que va a cambiar a lo largo de los años en la vida presente. Todos sabemos y tenemos la experiencia, ustedes de repente tienen fotos de cuando eran niños, de repente su mamá, sus padres les han mostrado fotos de cuando eran niños, o ustedes, los que son padres de familia, tienen fotos de sus hijos cuando eran pequeños. Y de repente ahora ya son jóvenes, de repente ya son adultos, ya están casados. Pero el cuerpo definitivamente ustedes ven, pueden reconocer de repente algunos rasgos conforme van pasando los años que se conservan, pero el cuerpo va cambiando dramáticamente. Y en algún momento nuestro cuerpo se va a desgastar y ya no va a poder subsistir. Pero eso no significa la liquidación de nuestro ser personal ni de nuestro cuerpo, porque ese mismo cuerpo desgastado va a ser glorificado. De una manera misteriosa que no alcanzamos a comprender. Eso, claro, para entenderlo, Jesucristo nos lo revela, pero nosotros debemos de meditar en relación a nuestro cuerpo. Ahora la gente en este tiempo de pandemia está muy preocupada por su cuerpo. Yo conversaba en estas últimas horas con varias personas en relación al trabajo y al oficio de los profesionales de la salud, de los médicos, de las enfermeras. Ustedes saben perfectamente que ellos no están viviendo la cuarentena. Ellos están trabajando duramente e incluso más que antes. ¿Y para qué trabajan? ¿Y por qué toda la sociedad está esperanzada en el trabajo de estos hermanos nuestros profesionales de la salud? Porque queremos que cuiden los cuerpos de los enfermos. Y yo les decía a las personas con las que conversaba, el cuerpo es muy importante, no podemos descuidarlo. Es necesario luchar por la salud y por la vida temporal, pero es tan o más importante la vida espiritual, la salud espiritual. Y entonces se está dando la paradoja de que por estas medidas gubernamentales se permite que los profesionales de la salud pongan en riesgo sus vidas para salvar los cuerpos. Sin embargo, los que estamos llamados
a cuidar la salud física, la salud espiritual, no estamos haciendo el mismo trabajo. Y es una evidencia de la falta de fe. Es una evidencia de que hemos perdido conciencia de quién somos, de cuáles son las dimensiones del ser humano. San León Magno, en una de sus homilías muy famosa, citada por el Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte del Catecismo que habla de la vida en Cristo, de la vida moral, dice: cristiano, no olvides quién eres, no olvides la dignidad que tienes. Y nosotros no podemos fragmentar el cuerpo de la dimensión del alma espiritual. Y actualmente eso está ocurriendo. Porque nosotros nos hemos replegado y no estamos atendiendo de igual manera lo físico que lo espiritual. Y tenemos que despertar y darnos cuenta. Nuevamente ver cuál es la constitución, quién somos. Ahora, nosotros además tenemos esas facultades superiores que no tienen el resto de las criaturas visibles, es decir, la inteligencia y la voluntad. Es decir, la dignidad del ser humano la podemos nosotros descubrir porque tenemos inteligencia, una inteligencia que no es igual a la de Dios, por supuesto, que ni siquiera es igual a la de los ángeles, pero es una inteligencia que nos permite ser capaces de relacionarnos con Dios mismo, de encontrarnos con la verdad, como le dice San Ambrosio a San Agustín. Cuando le pregunta, San Agustín le dice: yo busco a la verdad. Y San Ambrosio le replica: la verdad te busca a ti, porque la verdad es Jesucristo, la sabiduría es Jesucristo, y nosotros, Jesucristo nos viene a devolver justamente la luz que necesita nuestra inteligencia, oscurecida por el pecado, y que es el don de la fe y de la esperanza, que son dones divinos, no son producción de la razón humana, de capacidades humanas. Y entonces, el ser humano tiene la posibilidad de participar de la luz de la inteligencia divina con el don de la fe. Jesucristo nos da esa luz. Veíamos nosotros esta semana que Jesús gritó en Jerusalén: yo soy la luz del mundo. Y nosotros somos luz de Cristo, los bautizados, porque hemos recibido esos dones. Por eso que nuestra fe no es una mera creencia, que es consecuencia y producto de la razón. Y cuando nosotros conversamos con la gente en el mundo que no conoce a Dios, tenemos que entender que si su fe está apagada, van a tener dificultad para entender. Pero si es que han sido bautizados, así sea una luz muy pequeña, porque el Señor no apaga totalmente la luz de la fe, porque Él nos dice a través de Isaías que no viene a romper la caña quebrada, ni viene a apagar el pabilo vacilante. Él viene a traer fuego, a darnos luz. Entonces, no comparto lo que dice Carlos, que primero hay que hablarle del hombre y de las cosas del hombre. No, yo tengo que hablar, para poder hablar del hombre con propiedad, yo tengo que hablar de Jesucristo. Porque si yo no anuncio a Jesucristo, entonces yo no estoy evangelizando. Yo podré estar comunicando doctrinas, filosofías, pero no estoy anunciando a Jesucristo. Jesucristo es el centro. Entonces es un error garrafal que nosotros creamos, que primero tenemos que hablar de las cosas del hombre
y después de Jesucristo. Siempre Él nos precede. Pero claro, si es que yo no tengo esa convicción, puedo tener dificultad. Ahora, por eso en esta Constitución, que es la palabra que la Iglesia le dirige al mundo, habla de Jesucristo, como les mencionaba en el numeral 22. No es que la Iglesia dice, bueno, como estos son ateos, son no creyentes, tienen su fe apagada, etcétera, etcétera, entonces no les voy a hablar de Jesucristo. Habla de Jesucristo. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ahora, el ser humano siempre, de alguna manera, en el ejercicio de ese don, con ese ingenio, con ese espíritu infatigable, siempre el hombre es capaz de realizar avances en las ciencias naturales, en las ciencias positivas. Es, como decían ustedes con mucha propiedad, la manifestación es esta tecnología que estamos ahora usando. Pero ese avance extraordinario de la ciencia y de la tecnología no son capaces de darle al hombre las respuestas a los problemas humanos que enfrentamos. Y claro, cuando se desarrolla el concilio, en plena posguerra, no eran ni 15 años que se había terminado la Segunda Guerra Mundial y un poco más cuando empieza el concilio, entonces esos padres conciliares tenían muy presente que el hombre era capaz de crear bombas atómicas, pero no crear la paz, no buscar el bien común. Y por tanto, al hombre le falta sabiduría. Tanto sabiduría meramente humana, y mucho más la sabiduría de la cruz, como nos dirá San Pablo. ¿Y qué es la sabiduría humana? La sabiduría humana es la que los filósofos griegos nos hablaban, es justamente el poder vivir en sociedad, dentro de la ciudad, en común, pero no el ser humano lleno de egoísmo, los poderosos, los más fuertes, individualmente o agrupados de distintas maneras, oprimen, producen destrozos, y cuando se estaba realizando el concilio, incluso la reconstrucción europea no había concluido. Y entonces, el ser humano siempre está detrás de una verdad más profunda. El concilio se redesarrolla además en el contexto de toda una etapa de frustración, porque esta generación de la posguerra, influida por estos pensamientos, ideologías del marxismo cultural, de la escuela de Frankfurt, del existencialismo, era una prédica, digamos, yo diría, pesimista. Y podemos extendernos sobre eso, pero yo creo que en estos momentos no es la materia específica. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de comprender esa limitación y por tanto acogerse a una sabiduría que es la sabiduría de Jesucristo. Esto puede ser peligroso, porque también otras personas que no son creyentes, que son seguidores del enemigo de Jesucristo, también tienen y pueden tener un discurso parecido. Eso lo comentamos cuando hablamos de este tema de la nueva era, y es pertinente en estos momentos en que estamos en estas situaciones tan apremiantes, porque son lo que nos avisa el Evangelio, lo que nos dice el propio catecismo, que ocurrirá al final de los tiempos, al final de los tiempos. El ser humano tiene una conciencia. El ser humano descubre dentro de sí mismo, nos dice el concilio, que no tiene plenamente la capacidad de practicar el bien y evitar el mal. El ser humano quiere amar, quiere practicar el bien, pero no lo podemos conseguir, porque para eso necesitamos la gracia,
porque estamos heridos por el pecado. Y nos dice y nos recuerda este documento en este numeral, la ley natural. Es decir, tenemos una ley inscrita por Dios en nuestro corazón. Y el cumplir esa ley pone de manifiesto la grandeza a la que estamos llamados. Y por eso es que incluso antropológicamente podemos ver en todas las culturas cómo, de alguna manera, siempre los seres humanos han buscado el bien, pero no sin error. Entonces, es algo que no es únicamente comprensible para el creyente, para el cristiano, para el que ha recibido el don de la fe. Claro, en Jesucristo alcanzamos una plenitud de esa verdad, pero todos los seres humanos tienen esa experiencia, incluso los ateos. Y por eso es que buscan, claro, con error, con trampa muchas veces, realizar leyes que supuestamente quieren facilitar el bien común, quieren facilitar la vida en sociedad. Yo no sé, voy a revisar si es que sobre esto creo que habían algunas preguntas. Esa conciencia que nosotros tenemos, que busque el bien y que rechace el mal, sin embargo, esa conciencia no siempre es recta. No siempre esa conciencia es capaz de ir por encima de nuestros intereses inmediatos, de nuestros intereses particulares, y no siempre nuestra conciencia es capaz de respetar la dignidad de todos los seres humanos. Y por esa razón, porque nuestra conciencia muchas veces no es recta, porque nuestra conciencia muchas veces está deformada, es que se necesita que nosotros, los discípulos de Jesucristo, demos testimonio de este don, no solo con palabras, sino con nuestra vida en Cristo, con la vida moral. De alguna manera, cuando este documento en este numeral 16 introduce el tema de la conciencia moral y a continuación el tema de la libertad, lo que está colocando en debate es el tema de la moralidad. Porque el concilio se desarrolla en un contexto de debacle moral, de cuestionamiento de el valor moral, de cuestionamiento de la moral como fruto del amor de Dios. Y se debate en un deseo de una moral, entre comillas, atea, de una moral laica. Y justamente tomando el argumento que el concilio menciona, porque la gente, ¿qué decía? Decía, pero bueno, ¿por qué vamos a imponer, entre comillas, la moral cristiana si hay mucha gente que no es cristiana? Si hay mucha gente que es atea, que hay mucha gente que es musulmana, que son budistas, etcétera, etcétera. Entonces, alteraríamos, no respetaríamos su libertad si nosotros le estaríamos imponiendo una verdad particular, no universal, no válida para todos los seres humanos. En otras palabras, no hay esta, digamos, condición humana de esta inteligencia que nos hace capaces, porque tenemos inscrito en nuestro corazón una ley natural. No hay ley natural. Es decir, los preceptos morales que promueve el cristianismo, el evangelio, Jesucristo y la iglesia, no tienen valor universal. Son simplemente particulares propios de los que tienen algunas costumbres, algunos creyentes. No son de valor, no son de beneficio, no son para el bien de todos los seres humanos. Y entonces surge toda la idea del Estado laico, surge la idea de que hay que
desentenderse y hacer leyes humanas y que no tiene nada que ver tu fe y todo lo que vemos ahora. El concilio se anticipa a eso y nos dice que justamente porque tenemos una ley inscrita por Dios, verificable porque todos los seres humanos tienen ese deseo, y si no lo seguimos, nuestra dignidad va a ser vulnerada. Y nosotros personalmente nos vamos a hacer responsables de crímenes abominables. Y un ejemplo claro y palmario es el aborto y la eutanasia. Pero justamente, cuando nosotros no comprendemos estas cosas y creemos que es simplemente hablar de cosas humanas, hablar de problemas humanos, no somos conscientes que esto tiene relación con nuestra fe, con este don que recibimos de Dios, y no damos testimonio del Evangelio, hacemos de esto una ideología, algo opinable. Y por eso es que mencionaba Carlos en su comentario, porque eso es un error que nosotros tenemos que tener absolutamente claro, sobre todo en el movimiento, cuando uno de sus acciones es justamente fermentar. Y nosotros vamos a fermentar con la levadura de Jesucristo. No con la levadura de Herodes, no con la levadura de los fariseos, no con la levadura de los saduceos. Y bueno, entonces, la conciencia necesita ser formada. La conciencia, y ese es un debate moderno que se abrió desde Descartes, no es algo meramente subjetivo. No es que lo que importa es simplemente lo que me importa a mí. Hay una conciencia en cada ser humano, pero todos los seres humanos tenemos una ley natural que proviene de Dios. Por tanto, hay una realidad objetiva. No meramente subjetiva, no meramente opinable. Se habla de ignorancia vencible cuando, a la luz de la fe, en el anuncio del Evangelio, con el testimonio de vida, nosotros podemos ayudar a que personas que no comprenden estas verdades, porque han sido oscurecidas en su razón por este mundo que no conoce a Dios, nosotros podemos ayudar. A eso se le llama ignorancia vencible, es decir, no están desahuciados. La ignorancia invencible tiene que ver cuando la conciencia se deforma, pero esas personas no tienen la posibilidad de que alguien les dé el testimonio que necesitan. Diríamos a estas alturas, de repente, difícil imaginar una tribu remota donde no han recibido el anuncio del Evangelio, como eran las realidades de las sociedades prehispánicas en nuestro continente, en nuestro país, que realizaban sacrificios humanos. Y entonces, claro, esas personas encerradas en sí mismos establecían sus valores, sus principios meramente humanos a partir de consensos pasajeros. Pero cuando somos iluminados por la fe, nos damos cuenta que estamos en error. Por eso es que necesitamos ponernos en presencia de Jesucristo y por eso es que Jesucristo es luz. Porque Él, siendo inocente, se entregó por nosotros para manifestarnos esa verdad, y el Evangelio de hoy justamente nos habla de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como respuesta de Jesús a Tomás. Finalmente, el tema de la grandeza de la libertad. Libertad no es hacer lo que nos da la gana. El ser humano es libre en tanto busca la verdad, busca el bien, busca la belleza, busca la grandeza de su dignidad. Cuando somos liberados de la cautividad, de las pasiones, de esas divisiones internas que tenemos y esas heridas por el pecado, entonces nosotros verdaderamente somos libres. Y esto es muy importante porque ahora la gente cree, porque el mundo así lo predica, que ser libre es hacer lo que nos da la gana.
Yo voy a dejar acá mis comentarios. Yo no sé si es que alguna de las preguntas que ustedes hicieron no las he comentado. Supongo que puede ocurrir eso. Voy a cerrar esto y les voy a dar los micrófonos para que ustedes puedan comentar, preguntar, repreguntar o discrepar si es que no creen que lo que he comentado se ajusta a lo que dice el documento en primer lugar y se ajusta a la verdad. Bueno, vamos a ofrecer la palabra, no sea menos que tú tengas alguna otra indicación, Héctor. No se han dormido, ¿no? Se han dormido. A ver, les voy a muy ver las interesante. caras. Les voy a ver las caras rápidamente. A ver, no se escondan. Para nada. Muy bien. Para nada. Bueno, en su conciencia está. A ver, algunos apagan la cámara para dormir más plácidamente. ¿Ah? A ver, ¿que tienen algún comentario, pregunta? No. A ver, Julio A ver, Ijar, Julio creo que quiere comentar. Julio quiere comentar. ver. Sí, acá voy a abrir mi micrófono para Julio. Julito, cuéntame. Ya, padre, muchas gracias hasta aquí. Tengo una duda ya relacionada con lo nuestro, ¿no? Entiendo que parte de justamente la tarea de fermentar los ambientes, de evangelizar, digamos, está nuestro testimonio, ¿no es cierto? Es fundamental, eso creo que lo he entendido bien. Pero la pregunta es, ¿en qué medida necesitamos, digamos, conocer, empaparnos un poco más del mundo, de las cosas que ocurren, porque a las personas finalmente le vamos a hablar de las cosas que hasta ahora ellos probablemente han creído que que es el camino correcto? Entonces, de algún modo es conveniente refutarles, digamos, de manera frontal su posición, o solamente tal vez, digamos, predicar esto que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cuál sería su orientación en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos llamados a evangelizar. Ese es el mandato de Jesucristo. O sea, eso es ineludible para todo bautizado. Por eso va a decir San Pablo, ay de mí si no evangelizo. No podemos escapar de eso. Y evangelizar, ¿qué significa? Evangelizar no solamente es hablar de Jesucristo. Evangelizar no solamente es refutar para vencer las ignorancias vencibles de las personas con las que nos relacionamos. Evangelizar, en primer lugar, es que nosotros tengamos vida en Cristo. Sabiendo cuál es la dignidad a la que estamos llamados, nosotros tendremos que ser otros Cristos. Y las personas, viendo nuestra forma de vida, nuestra coherencia de vida, van a empezar a ser evangelizadas. Además, podemos hablarles. Es un error creer que primero tengo que hablarles. Y por eso el Señor, cuando Él utiliza esta frase, nadie es profeta en su tierra, nos advierte de eso. Y ustedes también tendrán la experiencia de que tal vez tienen las mayores dificultades en evangelizar dentro de sus familias, dentro de sus casas, con sus hijos, con las personas que los conocen, entre comillas. ¿Por qué es esa dificultad? Justamente porque creen que los conocen. ¿Y por qué la dificultad de ustedes? Porque ustedes creen que conocen a los otros. Nosotros tenemos que saber y partir de que nosotros no nos conocemos. Nosotros y los demás conocen de nosotros nuestro modo de ser. Es decir, nuestros actos, nuestros comportamientos,
nuestras acciones, nuestras omisiones. Pero nuestros actos, nuestras acciones, nuestras omisiones no son igual que nuestro ser. Nos pertenecen, pero no somos nosotros. Nosotros tenemos la dignidad de hijos de Dios, imagen y semejanza. Y esa verdad se nos revela en Jesucristo. Entonces, ¿cómo evangelizar? Ustedes tienen que analizar esos ambientes justamente. Y entonces, si ustedes están en proceso de conversión o han tenido una conversión y las personas a las que quieren ustedes evangelizar los conocen por esas incoherencias, por esa vida de repente que a ustedes los avergüenza, entonces si ustedes quieran con palabras cambiar esas conciencias, va a ser difícil. Es más elocuente el testimonio. Y el testimonio sobre todo de cuánto ustedes aman. Porque la evangelización es principalmente la manifestación del amor que recibimos de Jesucristo y que nosotros comunicamos y compartimos a los demás. Pero esa manifestación de ese amor no significa ser engreidores. Eso no significa que yo veo error y me callo. Eso no significa respetos humanos. Y a veces hay que ser duro. Y a veces la gente se va a molestar. Y a veces la gente nos va a rechazar. Pero si nosotros somos coherentes y decimos, así sean palabras duras, con caridad, por amor a esas personas, en algún momento esas personas se van a dar cuenta. Porque nosotros al evangelizar no buscamos que nos acepten a nosotros, sino que acepten a Jesucristo, que es quien nos envía. Nosotros somos los mensajeros. El mensaje es la persona de Jesucristo y la mejor manera de ser mensajeros es que ese mensaje se encarne en nosotros, como en María. Entonces, ahí ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia muchos errores que ahora nos enrostran, porque ha habido épocas donde los creyentes hemos querido imponer la fe a personas que son libres. Y entonces, por supuesto que se les ha dado un bien infinito, pero muchas personas pueden reclamar. ¿Para qué me das ese bien infinito si yo no lo quiero? No lo quería. Y entonces por eso es muy importante el testimonio. Y por eso es que siempre nosotros tenemos que darnos cuenta que los verdaderos renovadores, transformadores, evangelizadores son los santos. Y ya sabemos que todos nosotros estamos llamados a ser santos. En otras palabras, la mejor manera de evangelizar, de fermentar los ambientes, es nosotros no poniendo obstáculos a la obra de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Puede ser que en algunos momentos nuestras palabras sean necesarias. Y muy probablemente la gente misma nos pida, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué quieres decirnos? En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de desolación que estamos viviendo por esta pandemia, yo no sé cuántos de ustedes están viviendo la cuarentena, pero yo no estoy viviendo la cuarentena porque yo voy al hospital. Y entonces me doy cuenta con mucha claridad cómo la gente pide que le hablemos de Dios, pide una bendición, pide una oración. ¿Y por qué piden eso? Porque mucha gente dirá, oye, pero ¿qué hace este cura viejo viniendo al hospital si se puede enfermar? Si ni siquiera tiene las mascarillas que están recomendadas. ¿Por qué no se queda en su casa? ¿Por qué no hace la misa virtual? La gente se da cuenta.
lo que nosotros necesitamos como movimiento, como iglesia, es creerle a Jesucristo. Jesucristo pasó de sus 33 años de vida terrena, aproximadamente, cerca de 30 años, digamos, en el anonimato, en el sentido de que no manifestó que él era el Mesías y no anunció el reino con palabras, pero él era un hombre ejemplar. Sin embargo, cuando va a Nazaret, y él ahí da esa frase en relación a que el profeta no es acogido en su tierra, él testimonia esa verdad. No muchos creyeron porque no tenían fe, pero la fe es un don de Dios. Entonces, yo no sé si ya me estoy saliendo de la pregunta de Julio, pero yo comentaría eso y claro, no agoto todo lo profundo que pueda haber en esa pregunta. No sé si ustedes tienen algún otro comentario, ¿no? Y no sé cuánto tiempo tenemos, Héctor. Sí, no, ahora ya felizmente no tenemos la restricción de antes del tiempo. Ahora Bueno, a ver. podemos seguir. ¿Alguien tiene ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien quiere algún comentario, alguna pregunta más? Hay, por favor, como no puedo visualizar a todos, por la cantidad de personas que estamos conectados, en la parte inferior derecha tienen el icono de reacciones para que levanten la mano, así como lo estoy haciendo en estos momentos. Entonces, Bueno. si levantan la mano, yo los puedo visualizar en un panel que tengo a la derecha, de manera que les puedo ceder la palabra. A ver, como son libres, de repente no quieren preguntar, tampoco no los obliguemos, no los violentemos. Víctor ya levantó la mano. Víctor, ¿tienes la palabra? Solamente un comentario mientras que preparábamos estos temas con Héctor y un poco hoy día que ya estábamos a pocos minutos de empezar. Claro, yo estaba en atención de comentar, pues, desde lo específico de los documentos que estamos revisando o desde lo general del contexto y del proceso del concilio. Ambas cosas son apasionantes. Y entonces, lo que creo que era la conclusión para seguir el método propuesto es que vamos a avanzar desde los documentos y conforme vayamos avanzando los documentos vamos a ir comentando cosas en relación al conjunto de los documentos y al contexto del concilio, y si es que al final de repente alcanza un poco de tiempo, podríamos redondear con una visión un poco más general de todos los documentos y del concilio mismo y de la situación actual para el trabajo de ustedes como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, cristianos. A ver, ¿quién era el que quería preguntar? Víctor. Buenas noches. Ahí en la lectura hay una expresión que el ser humano es compuesto por el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿No sería suficiente solamente con cuerpo y espíritu, dado que el espíritu es el alma racional? Y la otra es de la libertad, ¿no? Se habla ahí en la Biblia que el espíritu o los seres van donde el espíritu quería o quiere. Eso está también en el escudo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Los seres van donde el espíritu quiere. Vamos a comentar esas dos cosas. ¿Por qué no decimos solamente que somos cuerpo y espíritu? Porque nuestra alma es espiritual, en el sentido de que nuestra alma tiene pasiones, tiene impulsos, tiene gustos, tiene deseos, tiene cosas que nosotros compartimos con los animales. Nosotros somos nosotros somos movidos muchas veces por el alma. ¿Se entiende? Porque justamente hay esa fractura entre
las facultades superiores, nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Esa ruptura produce el pecado. Entonces, los ángeles, que son espíritus puros, no tienen ese tipo y esa variedad de pasiones. Las pasiones fundamentales son el amor y el odio, que compartimos con los ángeles. Pero además nosotros tenemos una serie más amplia de pasiones, de gustos, de deseos múltiples. Algunos de ellos compartimos con los animales, por ejemplo, el deseo sexual, el placer, los gustos, los apetitos. Es decir, nuestro alma no es puramente espiritual. Tiene cosas que corresponden y compartimos con los otros seres animados. Ahora, como nosotros estamos llamados a una vida nueva que recibimos en el bautismo, a esa comunión con el Espíritu Santo, entonces justamente esa cita del escudo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es mi universidad, que dice Ubi Bull Spiritus Spirat, que es del Evangelio según San Juan capítulo 3, es lo que le dice Jesús a Nicodemo. El espíritu es como el viento. Nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Nos mueve. Nosotros, además de podernos mover por nuestras pasiones, nuestros apetitos, también el Espíritu Santo nos mueve. Y nos mueve hacia el bien, nos mueve hacia el amor, nos mueve hacia Jesucristo, hacia el Padre, hacia lo trascendente. Y entonces por eso es la grandeza del ser humano. Tenemos, como decimos, un tesoro en vasijas de barro. ¿Ya? Entonces por eso es que la Iglesia en la antropología católica, nosotros, siguiendo a San Pablo, él dice alma espiritual. Y el concilio, en este pasaje que hemos leído, también lo insinúa cuando menciona el que nosotros compartimos con el resto de la creación, pero estamos llamados a una dignidad mayor. No sé si es que con eso te sirve un poco, te aclara o te ayuda para tu comentario, Ricardo. Bueno, ¿alguno más? No, ya están durmiendo, creo. Bueno, David entonces Crisóstomo, creo. A ver, le voy a ceder la palabra a David. A ver. Padre, bueno, yo lo he escuchado atentamente y en verdad digo, ¿en qué momento nosotros podemos justificarnos como dignos? O sea, usted ya habló sobre evangelizar teniendo la conciencia mal o sabiendo que no puede ser bien visto ante alguna cosa que usted haya cometido. No lo comprendí bien cómo evangelizar, cómo cambiar ese panorama a la persona. A ver, esa es muy importante la pregunta, ¿ya? Y es, creo, para nosotros motivo de meditación, de reflexión. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiarnos ni siquiera a nosotros mismos. El que nos mueve, el que nos va a cambiar, es el Señor, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa vida en el Espíritu, esa vida nueva, esa vida en Cristo, es la que nos va a hacer evangelizadores. Evangelizador no es lo mismo que ser capacitador. No es lo mismo que dar una charla. No es lo mismo que dar un tema. No es lo mismo que dar un rollo. Evangelizador implica que yo soy portador del Evangelio, como María. Yo tengo que llenarme de Cristo y Él me mueve.
el Espíritu Santo me va a mover, me va a hacer evangelizador. Y lo primero que va a hacer es que yo me dé cuenta de mis tinieblas, de mis miserias y que desee cambiar. Es decir, va a suscitar en mí el deseo de conversión. Y entonces, en ese camino de conversión, yo me voy haciendo evangelizador. No es una tarea técnica como la que puede hacer de repente una empresa que tiene sus técnicos que capacitan a otros que son técnicos, o profesionales, médicos que capacitan a otros médicos, profesores, docentes. No es eso. Se parece, pero no es eso. Entonces, hay un documento que también está en la lista de documentos que vamos a comentar, que es un documento del Papa San Pablo VI, que es Evangelium Nunciandi, el anuncio del Evangelio, que justamente desarrolla esos temas. Y ahí tal vez vamos a tener ocasión de profundizar esto un poco, y tal vez si es que Héctor no le parece fuera romper el esquema, ese documento que no lo han tenido ustedes regularmente como documento para las preparaciones de los cursillos, podría ser el documento que veamos en la siguiente sesión para poder desarrollar un poco más ampliamente el tema de la evangelización, qué significa ser evangelizador, cómo fermentar los ambientes, que tiene que ver justamente con la acción a la que están llamados todos ustedes, todos nosotros, cursillistas y todos los bautizados. Bueno, no sé si es que con eso me escapo o te ayudo un poco. ¿Dónde estás, Héctor? ¿Algún comentario más? No. Yo más bien quería hacerle una consulta con relación a la libertad, ¿no?, en la cual tanto se menciona, y lo que es el libre albedrío. Porque entiendo que Dios es libre y Dios solo hace el bien. A ver, vamos a decirlo de manera directa y breve. El libre albedrío tiene que ver con la capacidad de que yo decido. Y todos los días nosotros decidimos muchísimas cosas. Una de las decisiones que ustedes han tomado es estar hoy día acá conectados en el Zoom. Podrían haber decidido otra cosa. ¿Ok? Entonces el libre albedrío hace que uno decida cosas. Cuando yo decido conforme a la verdad, conforme al bien, conforme a descubrir la dignidad que tengo, entonces yo ejerzo mi libertad. Es decir, no hay libertad si no está ajustada al bien y a la verdad. Hacer lo que me da la gana, puedo hacer lo que me da la gana. Eso es ejercicio de mi libre albedrío. Ser libre es hacer ejercicio de esa capacidad para elegir el bien, la verdad, la belleza, a Dios. Eso aplica, por ejemplo, también para los objetos, como ejemplo. Ustedes tienen auto, la mayoría, y de repente los autos que ustedes usan, algunos autos serán a petróleo, otros serán a gasolina, otros serán a gas, y algunos podrán usar más de un combustible. Pero no es el libre el que ustedes digan, porque es tu auto, por decir, si es a gasolina, ustedes le pueden echar petróleo, o no le pueden echar petróleo. Se puede. Estarían haciendo uso de su libre albedrío, pero malograrían el auto. No serían libres. Entonces, el mundo contemporáneo quiere hacer equivalente libertad, libre albedrío, porque hace relativo la verdad, el bien y la belleza. Porque no es que ya hay un bien, sino es el bien para mí. Y para seducir en ese bien para mí, que es un bien falso, un bien aparente, te dice, es que si a ti te gusta, si tú te sientes bien, eso para ti es bien. Y eso es falso. A uno le pueden gustar muchas cosas. Yo me puedo sentir bien por algún momento, pero eso no necesariamente es para mi bien.
Y entonces por eso nosotros vivimos en un tiempo donde se exacerban las emociones, los sentimientos, los gustos. Y yo tengo que reconocer eso en mí, porque muchas veces eso es un impedimento para que yo pueda seguir en la conversión. Eso es muy típico, por ejemplo, en los temas de moral sexual actualmente. Los jóvenes creen que son libres porque fornican. ¿Y por qué fornican? Porque dicen que les gusta, porque se sienten bien. Y es más, hasta les dicen porque aman. Pero cuando fruto de esa unión íntima se produce una nueva criatura, luego quieren matarlo, porque dicen que esa criatura les crea problemas, no están preparados, fue no deseado. Entonces el ser humano, cuando se reclama libre, se hace responsable. Pero cuando el ser humano se deja llevar por el libre albedrío, siempre va a ser irresponsable. No va a querer asumir las consecuencias y va a culpar a los demás. Entonces, lo propio de la libertad humana es que se ajusta a la verdad y me hago responsable. Pero cuando yo digo, no, es que fue sin querer queriendo, entonces eso no es libertad. ¿Se entiende? No sé, lo digo un poco coloquialmente. Podemos seguir, porque varios de los documentos van a seguir tocando este tema. ¿Ya? Es un tema muy actual, porque justamente va al núcleo del tema moral. Ahora vivimos lo que se llama una moral de situaciones. Es decir, cada quien busca lo que me conviene y siempre va a ser lo que le conviene al más fuerte, al más poderoso. Entonces, estamos viviendo un mundo lleno de falacias, lleno de engaños, lleno de mentiras. Y nosotros por eso tenemos que tener estas cosas muy claras, porque en el diálogo con las personas nos van a decir. Los ejemplos de moral en la vida, los temas que tienen que ver con la defensa de la vida son muy, muy ejemplarizadores. El tema, por ejemplo, del aborto por violación. Entonces la gente dice, pero si hubo una violación, ¿cómo me van a obligar a que yo lleve adelante esa gestación? Entonces uno tendría que preguntarle, o sea, que porque te violaron, tú vas a asesinar a tu hijo inocente. Es que no lo quiero, es que no me gusta, no lo deseo. Es que justamente esos apetitos, esos impulsos que son parte de nuestra alma, pero que no nos elevan espiritualmente, obnubilan nuestra razón y muchas veces hacen que nuestras decisiones sean incluso contrarias a nosotros mismos, porque esas personas que abortan, esos jóvenes, después están terribles. Yo justamente les comento eso porque estoy conversando en estas últimas horas con una persona, una joven, que es un caso de ese tipo. Y entonces la joven está destrozada, porque tenía su novio, se amaban, etcétera, tuvieron vida de casados sin estar casados, ella quedó gestando, el novio le dio la plata para que pague el asesinato, fue con una familiar, y entonces ahora la joven está desesperada. Y no es una joven atea, no es pagana, es una persona, yo diríamos, de fe. Podría ser tranquilamente un cursillista, una cursillista. ¿Por qué ocurre eso? Por justamente esa confusión. Y entonces nosotros en estos temas tenemos que formarnos sólidamente. Uno de los documentos que se usan también es justamente el de la teología moral. Y tal vez en algún momento lo podemos volver a repasar, porque tiene que ver mucho con esto que ustedes en estos momentos les está inquietando, el tema de conciencia, el tema de libertad. Gracias, padre. Bueno, ahí quedaremos, ¿ah? Porque los veo ahí un poco, no, continúa.
así que no tenemos por qué, no hemos cerrado el debate, no es que ya en adelante no pueden volver a preguntar o comentar y sacar alguno de estos temas, nada está cerrado, ¿ya? Vamos a terminar con una oración. Claro que sí. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, de nuestra Esta vez muerte. yo tengo un problema de plata, ya no voy y le cuento a Lourdes. Lo guardo para... Sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Ayer me olvidé de saludar a las madres, creo que acá no hay ninguna madre, pero tiene sus esposas, tal vez sus madres, por intermedio suyo. Un saludo a todas las madres, en su familia, y hagamos en estos días oración por todas las madres del movimiento y todas las madres en nuestro país y en el mundo entero. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Gracias.